No te atrevas a decir te quiero. Bueno, pues muy buenos días. Nos tenemos que atrever a hablar, ¿verdad que sí, María? Sí, sí. Aunque nos apetezca seguir escuchando a Pablo Alborán. Sí, vamos a hablar un rato. Vamos a hablar un rato. ¿Y de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del perfeccionismo, del problema de ser una persona perfeccionista. Sí, que es un grave problema. Sí, en extremo, sí. Muy bien, pues venga, vamos a comenzar. Bueno, pues en principio no hay nada malo en querer hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Pero la persona perfeccionista de la que vamos a hablar, o la que vamos a describir, sería algo así como más, un perfeccionismo más exagerado, ¿vale? Que acaba perjudicando las tareas que hace en vez de ayudarle a rendir mejor. Si con frecuencia se tiene la sensación de que lo que hacemos nunca es suficiente o nunca está lo bastante bien, o que tardamos demasiado en entregar, por ejemplo, trabajos o proyectos porque tratamos de mejorarlos más y más, o tenemos la sensación de que debemos rendir siempre más del 100% en todo lo que hacemos, ¿no? Tanto si es importante como si no, o de lo contrario piensas que eres un fracaso o si tienes problemas de ansiedad social, entonces pues es muy probable que seas una persona excesivamente perfeccionista y que ese perfeccionismo te cree problemas en el trabajo, inseguridad o te haga posponer ciertas tareas. El perfeccionismo pues se relaciona con una serie de pensamientos y comportamientos destinados a alcanzar unas metas que son demasiado elevadas y poco realistas. Al establecer esas metas inalcanzables, la persona que es perfeccionista está interfiriendo en sus propias posibilidades de tener éxito. Además, el deseo de ser perfecto hace que una persona nunca se sienta satisfecha con sus logros, porque nunca le van a parecer suficientes. De modo que puede obtener poca o ninguna satisfacción de lo que está haciendo. Lo cual te va a generar un malestar continuo. Eso es. Porque nunca estás contento con lo Nunca que vas a estás estar haciendo. contento con lo que haces y así. Por eso es un círculo vicioso. En cuanto a qué causa el perfeccionismo, pues por lo general los perfeccionistas han aprendido desde su infancia que los demás los valoran por sus logros y no por las cualidades personales que tienen. Pueden haber vivido en un ambiente en el que los fallos pues no han sido aceptados o tolerados, o en el que el fracaso ha sido considerado como algo terrible, que traería consecuencias pues muy negativas, castigo, rechazo, humillación, cosas así. Como consecuencia, pues esa persona ha podido aprender a valorarse a sí mismo en función de la aprobación de los demás. De este modo, la autoestima estará basada en hechos externos. Esto puede hacer que esa persona sea demasiado sensible a las críticas o las opiniones de los demás, porque su autoestima depende de ella. Para protegerse de dichas críticas y mantener la autoestima alta, va a intentar hacer las cosas pues más perfectas todavía, ¿no? Por lo que he dicho, que se convierte en un círculo vicioso. Bueno, y yo ahora voy a comentar un poco las formas de pensar que suelen tener las personas perfeccionistas, que normalmente van a venir en forma de miedo. El primero pues puede ser el miedo al fracaso, ya que los perfeccionistas pues asocian el fracaso con una falta de valor personal. Es decir, pueden llegar a pensar, pues si fracaso en algo es que no valgo nada en absoluto, soy una persona inútil. Otro miedo que pueden tener estas personas es el de cometer errores. Para los perfeccionistas, pues cometer un error es igual a fracasar, y fracasar pues significa para ellos como ser un fracaso como persona. Y al estar demasiado centrados en tratar de evitar cometer errores, pierden oportunidades de crecer y de aprender. Otro miedo, que viene también en relación con esto, es la desaprobación de los demás. Lógicamente, si creen que si dejan que los demás vean sus defectos o fallos, los rechazarán. Entonces, intentar ser perfectos es un modo de protegerse de las críticas, del rechazo o de la desaprobación de los demás. Luego también suelen tener una forma de pensar que se le llama dicotómica, que es de todo o nada. Es decir, se van de un extremo al otro sin tener en cuenta los términos medios. De modo que si no hacen las cosas perfectas, consideran que no valen nada, que son estúpidos, etc. Y como ejemplo, pues si un estudiante está acostumbrado a sacar siempre la nota más alta de la clase, si en un momento dado recibe una nota, aunque sea solo un pelín más baja, ya va a considerar que ha fracasado. Ese sería pues un ejemplo. En la vida diaria, pues quizá todos nos identifiquemos con algún ejemplo parecido. El problema, como decíamos, es que lo llevemos siempre al extremo.
Luego también normalmente se marcan reglas muy rígidas que se basan en el debería o en el tienes que. Pues eso, que los perfeccionistas están llenos de reglas, pero rígidas, y de cómo deben de vivir sus vidas. Es decir, pues por ejemplo, pues debería de tener un trabajo mejor, debería de ganar más dinero, debería de estar siempre a la altura de las circunstancias, debería de saber todo lo que tengo que decir en cada momento. Pues con este énfasis excesivo en lo que deberían o no deberían hacer, en verdad dejan poco espacio a sus verdaderos deseos y necesidades. Además, sus deberías están dominados por el miedo al rechazo y a las opiniones de los demás. Por tanto, si piensa debería tener un trabajo mejor, tal vez solo esté teniendo en cuenta lo que la sociedad o las personas que le rodean consideran que es un trabajo mejor, pero no sus verdaderos deseos respecto al tipo de trabajo que quiere hacer. Pero es muy difícil que la persona sea consciente de qué es lo que quiere, porque si haga lo que haga, nunca va a estar satisfecho. ¿Cómo sabe esa persona que...? Es decir, porque si está trabajando, no sé, está trabajando de cocinero, y él dice, tendría que tener un trabajo porque no está contento, y a lo mejor es el mejor cocinero que hay en la zona, y se cambia de trabajo, tampoco va a estar contento, porque va a decir, pues tampoco es el trabajo porque hay otros trabajos mejores. O sea, que es que genera un estado de ansiedad. De ansiedad. Pero vamos, nada más que escucharte a ti me lo está generando a mí, porque digo, hay que ver qué sufrimiento constante. No, pero normalmente los que son perfeccionistas suelen darse cuenta de sus problemas. Eso para empezar. Entonces, una forma muy fácil, es algo fácil de trabajar. Dentro de lo difícil, lógicamente. Porque aceptan su problema. Porque aceptan el problema. Entonces, partiendo de que lo aceptan, ya se le puede dar una serie de directrices, que sería primero pues analizar cuáles son las metas que pueden alcanzar y las que no. Si tú eres cocinero y quieres buscarte otro trabajo, lo primero que tienes que plantearte es qué trabajo quieres, qué posibilidades tienes, qué te hace falta para llegar a ese trabajo, porque a lo mejor tú quieres ser algo y no reúnes las condiciones para ese trabajo. Entonces a lo mejor tienes que partir de otras metas que serían pues intentar tener, pues no sé, los estudios, si necesitas estudiar para ese trabajo. Que ya un poco es ir dividiendo en metas más pequeñas lo que tú en verdad quieres alcanzar. Claro, y además es en todos los campos, el que es perfeccionista es en todos los campos, ¿no? O sea que tienen la ventaja de que saben el problema que tienen, pero... no pueden o no saben controlarlo. Ajá. Bueno, pues básicamente estas son las formas de pensar que tienen. Otro sería también el que tienden a pensar que los demás consiguen el éxito con mucha más facilidad. Que con un mínimo esfuerzo y pocos errores consiguen sus metas y como que tienen más confianza en sí mismos y demás. Entonces, claro, este también es un pensamiento que influye de forma negativa en la persona. Pues también es la sensación que me da a mí es que son un poco mártires, ¿no? Un poco se ven un poco víctimas, a lo mejor, porque entre que tienen la insatisfacción esa y luego que ven que los demás lo consiguen más fácil que ellos mismos. Pero claro, una percepción que puede estar sesgada. Claro, que no es real. Porque yo a lo mejor estoy viendo a mi vecino que ha conseguido un puesto de trabajo que yo quería, pero no sé hasta qué punto ha luchado por él, por poner un ejemplo. Que vemos siempre pues lo fácil y siempre tendemos a ver lo positivo, en vez de pararnos a lo mejor en el proceso que se ha seguido para conseguir algo. Entonces se me ocurre que ya una vez hablamos de esto y está de actualidad porque lo he visto en un artículo de una revista, que las redes sociales y el Facebook y tal para los perfeccionistas van muy mal. Porque como vemos todo siempre lo positivo, lo bueno, lo bien que se lo pasan los demás, claro, como que es un poco de autocastigarse, ¿no? Meterse en Facebook. Sí, una manera de machacarse. Sí, porque aumentaría pues eso, el miedo a la desaprobación también de los demás, porque si ves que pues un amigo pone solo fotos así pues de viaje, por poner un ejemplo, y tú te has ido al pueblo de al lado de excursión y dices, no sé, me da un poco de cosa. El perfeccionista lo pasa muy mal. Claro, muy mal tendría que esto. poner algo un poco superior para estar en el nivel de perfección. Y claro, pues eso afecta. Es complicado. ¿Y se puede confundir con un envidioso al perfeccionista o no? Pero la envidia lleva ahí un componente un poquillo más de más necesidad o un poco más también como de maldad. No sé, yo lo veo como algo distinto. Muy bien.
Bueno, un poco explicar también por qué el perfeccionismo es un círculo vicioso. Pues en primer lugar, los perfeccionistas se exigen metas inalcanzables. Después fracasan al intentar alcanzar esas metas debido pues, a que son imposibles de conseguir, ¿no? La constante presión que tienen para alcanzar cosas y el fracaso repetido pues reduce su productividad y su eficacia. Esto hace que se culpen y se critiquen a sí mismos, lo cual puede dar lugar a baja autoestima, depresión y también ansiedad. Al final puede llegar un momento en que se rindan pensando que no consiguen nada, hagan lo que hagan, o bien pueden marcarse metas diferentes, pero igual de inalcanzables siempre, ¿no? Y pensar, pues esta vez lo lograré porque lo intentaré con mucha más fuerza. Entonces vuelven a poner en marcha el círculo vicioso, porque en realidad están trabajando siempre con metas inalcanzables. Y lo que tienen que conseguir es aceptar y saber que las metas tienen que ser más reales. Eso es, trabajar con metas más reales o más corto plazo y ir consiguiéndolas poco a poco. Y un poco pues queremos ver el perfeccionismo en varios ámbitos. Yo, por ejemplo, voy a hablar del perfeccionismo en las relaciones, ¿no? Pues los perfeccionistas tienden a anticipar o a temer el rechazo y la desaprobación de los demás. Debido a este miedo, tienden a reaccionar de un modo exagerado a las críticas y al hacer esto, pues frustran a los demás y los alejan de ellos. Además, con frecuencia tienden también a exigir a los demás unos estándares tan altos como se exigen a sí mismos, de manera pues que pueden resultar poco tolerantes y demasiado críticos con los demás. En sus relaciones con otras personas también intentarán ser perfectos en todo momento. Pues, por ejemplo, decir siempre lo correcto, o actuar de un modo apropiado, nunca quedar mal, o no cometer errores, ¿no? Ser conversadores perfectos, cosas así. Lo cual, pues, puede producirles gran ansiedad, puesto que cuando más se exijan una persona a sí misma, más probabilidad tendrá de fracasar y mayor será su miedo al fracaso. Esto puede dar lugar a problemas de ansiedad social o a fobias sociales. Los perfeccionistas también intentarán evitar que los demás vean sus errores, para no ser criticados y rechazados, de modo que no se abrirán a los demás, sin darse cuenta que el hecho de abrirse a otras personas pues hace que sean percibidos pues, como más cercanos o más humanos. Por todo esto, pues los perfeccionistas suelen tener problemas en las relaciones con los demás. Pueden tener, como he dicho antes, ansiedad social y sobre todo relaciones superficiales insatisfactorias. Porque, si no he entendido mal, perdona, el perfeccionista lo que hace es a la gente que tiene alrededor decirle que los errores que tiene o los errores que comete. ¿O puede intentar corregir porque quiera que sean como tan... Él se pone una meta o ella como muy alta, ¿no? Y, por ejemplo, exige que en conducta sea muy perfecto, ¿no? Y va a exigir en la otra persona lo mismo. Lo cual puede, para la imagen que puede dar además es de pedante. Por eso la gente se aleja. Se aleja, claro. Uf, es que estoy sufriendo mucho con este tipo de personas, de verdad es que me está generando ahí. No lloré. De verdad, no, llorar no voy a llorar, pero digo, hay que ver qué mal lo debe de pasar la persona que es perfeccionista. La verdad, si lo es en extremo, sí. Sí. Qué sufrimiento constante. Bueno, y eso en la relación social, ahora voy yo con la salud física. A ver. Bueno, pues hay una psicóloga que se llama Dina Lee Bagley, que está estudiando el impacto del perfeccionismo en la salud física. Hasta ahora había muchos estudios sobre el problema del perfeccionismo relacionado pues con problemas de ansiedad, de depresión, en fin, lo que son pues también trastornos de alimentación, más en plan así patológico. Y ahora pues están haciendo estudios, pero más para ver, pues no sé, como dolores de cabeza, que es algo físico y que no es patológico, pero lógicamente influye en el rendimiento de las personas. Pues esta psicóloga está con otro psicólogo que se llama Paul Hewitt, que es un experto en el estudio del perfeccionismo, y han desarrollado pues un estudio y han hecho una escala para medir 3 facetas del perfeccionismo, que serían el perfeccionismo orientado hacia uno mismo, orientado hacia los demás, es decir, esperar que los demás sean también perfectos, y el perfeccionismo socialmente prescrito, que es pensar que los demás esperan que somos perfectos y no tolerar nuestros propios fallos. Bueno, pues han visto que las personas que puntúan alto en una o más escalas tienen mayor riesgo de tener trastornos físicos o los psicológicos de los que hablábamos antes, y de hecho en un grupo de 340 personas,
todas las que tenían rasgos perfeccionistas tuvieron mayor riesgo de padecer dolores de cabeza y afirmaron que solían tener a menudo dolores de cabeza. Y esto es pues porque viven bajo una presión constante, pues tienen ese estrés, esa ansiedad de que no pueden cometer errores, de que no pueden fracasar. Y encima, pues cuando están pues con esa idea de que han fracasado, pues están mucho más ansiosos, mucho más estresados y tienen, por tanto, más probabilidad de padecer esos dolores de cabeza. Pues pobres, de verdad, si es que no hago nada más que ponerme en el lugar de una persona así, qué sufrimiento constante totalmente. Yo voy a dar la solución. Ah, bien, bien. Bueno, ¿qué podemos hacer más o menos si somos una persona perfeccionista, pero hablamos siempre en extremo, ¿vale? Primero llamarnos. Y después, pues, por ejemplo, establecernos metas razonables, realistas y alcanzables, ¿no? Basadas en nuestras propias necesidades y no en lo de los demás, ¿vale? Pero también en lo que has logrado en el pasado, por ejemplo. Pues establecer las metas un paso por delante de lo que ya hayamos conseguido en el pasado. Esto va a facilitar el triunfo y aumentará nuestra autoestima. Luego, establecer metas sucesivas de un modo secuencial, paso a paso. Pues cada vez que se alcance una meta, establecer otra a un nivel por encima del anterior y así sucesivamente. En vez de exigirte un nivel de éxito al 100% siempre, pues establecer diferentes niveles en diferentes tareas. Por ejemplo, en algunos casos puedes proponerte pues solo un 60% de eficacia y pensar que eso es suficiente, y en otros casos pues más o menos, ya dependiendo. Centrarse en el proceso cuando hace algo y no solo en el resultado. Evaluar el éxito no solo en función de lo que se ha logrado, sino también en función de lo que has disfrutado, por ejemplo, haciendo la tarea. Por ejemplo, pues si pasas tiempo preparando un trabajo que luego no sale bien, pero tú has disfrutado haciéndolo y has aprendido cosas nuevas, pues entonces no es que haya sido un fracaso, ¿no? Igual has alcanzado otro tipo de meta. Reconocer que puede haber valor en el proceso de perseguir una meta, no solo en el hecho de alcanzarla. Si te sientes ansioso, deprimido o abrumado, pues usar esas emociones para aprender lo que tienen que decirte y preguntarte, por ejemplo, ¿por qué me siento así? ¿O es porque he establecido metas poco realistas, inalcanzables? O así, plantearte un poco si lo has hecho bien o no. Afrontar los miedos, pues preguntándonos, ¿de qué tengo miedo? ¿O es tan terrible si pasara tal cosa? ¿O qué es lo peor que puede pasar? Cosas así. Tener presente que muchas cosas solo pueden aprenderse cometiendo errores. Cuando se comete un error, pues preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿O cómo puedo mejorar la próxima vez para no cometer el mismo error? Y luego evitar lo que había dicho Marisabel del pensamiento dicotómico y tratar de tener en cuenta los aspectos intermedios, aprender a diferenciar las tareas prioritarias de las que son menos importantes y en las tareas menos importantes pues no exigirnos tanto como en las más importantes. Pero yo creo que sin duda, para llegar a eso, tenéis que meter mano vosotras. Sí, claro. Sin duda. La verdad es que es complicado. En un perfeccionismo extremo es que necesitan ayuda profesional, vamos, sí o sí. Porque una persona tan perfeccionista es, yo creo que por sí sola es incapaz de llegar a las conclusiones, a las soluciones que acabas de dar. O bueno, sea, ya, más que nada porque se metamorfosis, pierden ahí buscando la solución, no ven lo prioritario, creo yo. Y has tenido un hábito de pensar siempre de esa manera, es muy difícil corregirlo por ti mismo. Claro. Aunque, bueno, me imagino además porque la persona que tiene un problema y no es consciente, quizá no sufra tanto. Y el perfeccionista sí es consciente de que tiene el problema. Sí. Pero además le crea una insatisfacción el no saber resolver ese problema, que es, vamos, lo peor. Es doble. O sea que hay que buscar a Psicología Metamorfosis en Facebook. Y bueno, vuestro número de teléfono, que ahora no me lo sé de memoria, pero el 953-730-355 y nosotros os ponemos en contacto con María y María Isabel para que a todos aquellos perfeccionistas les dé, por lo menos, yo qué sé, alegría de vivir, un poquito de vida, que estrés, que ansiedad, que de todo, qué difícil, qué difícil. Pues muchísimas gracias a vosotros por hablarnos de cada semana de un tema diferente. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego.